¿Cómo están, queridos? Bendiciones, gracia y paz del Señor Jesucristo. Es una bendición estar conectados una vez más a través de este medio de comunicación y tener un tiempo para compartir juntos la palabra. Amén. Así que hoy, de una manera especial, vamos a estar compartiendo acerca de la dependencia de Dios. Aprender a depender de Dios. Es necesario que podamos entender que somos creados por Dios, pero aparte de ser creados por Dios, no nos hicimos nosotros mismos, sino que somos creados por Él, somos su pueblo y somos ovejas de su prado. Aparte de eso, somos hijos de Dios y somos su iglesia. Entonces dependemos 100% de Dios, debemos depender 100% de Él. Y lo que quiero hacer el día de hoy es compartir con ustedes algo al respecto. Amén. Así que vamos a compartir, quiero compartir con ustedes esta palabra y vamos a compartir la imagen también y vamos a proyectarla para que ustedes puedan estar viendo y acompañando los versículos. Amén. Así que dependencia de Dios significa, amados, estar sujeto bajo las condiciones de obediencia, protección, restricción y autoridad de Dios. Amén. Obediencia, protección, restricción y autoridad de Dios. Estar dependiente de Dios significa que yo voy a estar bajo sus condiciones. Amén. Voy a estar bajo sus condiciones. Voy a vivir bajo sus condiciones. Y qué hermoso es poder entender que la gente de Dios, que los hombres de Dios, que las mujeres de Dios viven bajo las condiciones de Dios. Amén. Qué tremendo es poder entender al mismo tiempo que estamos protegidos por Él, aunque muchas veces nos sintamos que estamos restringidos, estamos protegidos por Él. Pero al mismo tiempo estamos debajo de su autoridad y nos movemos en su autoridad. Amén. Qué tremendos esos principios. Bueno, Proverbios 3, del verso 5 al 6 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, no en tu propia prudencia, no en tu propia sabiduría. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Amén, qué tremendo. Confía en el Señor de todo tu corazón. Cuando hablamos ahí, la Escritura dice, confía en el Señor de todo tu corazón, se está refiriendo a tus emociones, a tu voluntad, a tu pensamiento. Y el Señor está diciendo en su palabra y enseñando que debemos confiar en Él de todo nuestro corazón. Amén. Pensamientos, emociones, voluntad, decisiones. Debemos confiar en Él de todo nuestro corazón. ¿Qué significa confiar? Significa tener seguridad. La dependencia de Dios va de la mano con la confianza en Dios. Yo soy dependiente de Dios cuando confío en Él. Yo soy dependiente de Dios y yo camino en obediencia, camino sujeto, camino confiante en su protección, aún de lo que Él me restringe, debajo de su autoridad y en su autoridad, porque yo confío en Él. ¿Por qué? Porque número uno, Él me creó, soy creación de Dios, no me creé solo. Número dos, soy pueblo de Dios. Número tres, soy una oveja de su prado. Pero lo más importante, que Él dio a su Hijo por mí. Dio a su Hijo único, lo dio por mí, se entregó por mí, murió por mí y me hizo hijo. Y colocó dentro de mí su espíritu. Entonces, ¿cómo yo no voy a confiar en Él? ¿Cómo yo no voy a depender de Él? ¿Cómo usted no va a depender de Él? ¿Cómo usted o yo no nos podremos sujetar y obedecer y depender, estar confiantes en su protección, debajo de su autoridad? ¡Qué tremendo! Debemos confiar en Dios de todo nuestro corazón. A veces nuestro corazón nos traiciona, a veces nuestros sentimientos nos traicionan, a veces dejamos de confiar, pero tenemos que confiar plenamente en la autoridad del Señor en nuestra vida. Amén.
Confía en el Señor de todo corazón. Amén. Qué tremendo. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Eh, Existen algunos motivos por los cuales a veces nosotros dejamos de creer o no creemos en el Señor. Existen algunos motivos en los cuales muchas veces nosotros nos equivocamos. Y número uno es algunos pensamientos que nos dificulten depender de Dios. Creer que somos independientes. Miren, cuando usted y yo caminamos sin Cristo, estamos en tinieblas. Por lo tanto, aunque creamos que somos independientes, las tinieblas nos gobiernan. Y el príncipe de este mundo gobierna la mente y gobierna el pensamiento y trabajamos para él, aunque no creamos. Estamos debajo de la potestad de las tinieblas y del príncipe de este mundo. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros no podemos caminar independientes, aunque tenemos autonomía, podemos tomar decisiones, tenemos sentimientos y pensamientos, necesitamos caminar dependiendo de Él, no independientes. Entonces el primer engaño es caminar eh, independientes de Dios, creer que somos independientes. Número dos, creer que es por nuestra fuerza. Es decir, que las cosas se ocurren porque yo tengo la capacidad para hacerlo. Yo lo puedo realizar. El tercer engaño es creer que es por nuestra propia sabiduría, que somos inteligentes, que sabemos hacerlo, que no necesitamos a Dios en nuestra vida. Hay muchas personas que están pensando así, que son más inteligentes, que tienen sabiduría. Por lo tanto, no necesitan la manifestación de Dios en su vida ni en su corazón. ¿Por qué? Porque tienen mucha sabiduría, mucha inteligencia. Pero es la sabiduría humana, terrenal, animal, diabólica, que es con ira, que es con celos, que es con pleito. Qué tremendo. El punto número 4, una creencia equivocada, creer que por nuestra propia riqueza. Muchas veces cuando hay personas con recursos económicos, que tiene poder económico para realizar proyectos, para realizar cosas, o le ha ido bien en los negocios, o producto de la mentira o del engaño, de tantas cosas puede tener riquezas, la persona comienza a confiar en su riqueza, en sus recursos, y eso le dificulta la dependencia en Dios. Otro pensamiento, creer que por nuestra familia, a veces hay familias poderosas, hay familias que son grandes, con la familia se pueden lograr muchas cosas, hermano. Entonces, a veces las personas, porque tienen una gran familia que los proyectan o los impulsan a hacer cosas o los acompañan, la persona termina confiando más en su familia, lo que su familia puede hacer por él, lo que su familia puede realizar por él o hacer por él, pero deja de depender de Dios. Otro pensamiento, creer que Dios no escucha o no atiende. Muchas veces pensamos que Dios no nos va a mirar, que Dios no nos va a escuchar, que no va a atender a nuestra oración, por lo tanto, y no le vamos a buscar y no vamos a depender de Él. Otro pensamiento equivocado es creer que yo provoco las cosas al hacer o al hablar. Mucha gente que está creyendo que tiene que simplemente hablarlo para que ocurra, y se está hablando mucho de la declaración. Decláralo y ocurrirá, o hazlo para que ocurra. Pero la verdad de las cosas es que nada ocurre en nuestra vida si no viene de parte de Dios. Necesitamos esa dependencia para saber lo que va a ocurrir. Y otro pensamiento equivocado es creer en títulos o posiciones. Muchas veces las personas están creyendo más en títulos, más en posiciones, más en jerarquías, más en un reconocimiento humano que depender de Dios. Entonces, todas estas cosas que yo le acabo de mencionar a usted, todos estos puntos, todos estos pensamientos que muchas veces están equivocados, que nos hacen pensar que podemos vivir independientes, que nos hacen pensar que es por nuestra propia fuerza, que yo lo tengo que hacer para que ocurra, o que nos hace pensar que es por nuestra sabiduría, porque tenemos mejores ideas, o porque simplemente tengo recursos económicos, o mi familia. Estas cosas que quizás nos confunden, porque pensamos que Dios no nos está escuchando, o que simplemente tenemos que hablarlo y va a ocurrir, o hacerlo y va a ocurrir. No, necesitamos entender que nada de esto es suficiente. Claro, podemos vivir así, podemos hacerlo,
pero no es suficiente para la gente que quiere caminar en dependencia y confianza en Dios. No puedes confiar en tu dinero, no puedes confiar en tu propia sabiduría, no puedes confiar en tus propias fuerzas, no puedes confiar en tu propia familia, no puedes confiar en que tú vas a hablar, lo vas a declarar y va a ocurrir, o que lo vas a hacer con tus fuerzas y va a ocurrir, o en tu título, o en tu posición, o en tu jerarquía. No, no es así. No es así. Necesitas depositar en primer lugar toda tu confianza en Dios, depender de Dios. Entonces la persona que depende de Dios ahora, si tiene un apoyo familiar, es glorioso, pero Dios va primero. Si tiene recursos económicos, es glorioso, pero Dios está primero. Si tiene sabiduría e inteligencia, gloria a Dios, porque va a ser usada en los propósitos de Dios. Si tiene fuerzas para realizar proyectos, amén. Amén, qué tremendo. Entonces ahora esa persona que depende de Dios no va a declarar lo que él quiere declarar, ni va a hablar lo que él quiere hablar, sino que él va a hablar las palabras que son de Dios y va a declarar lo que Dios quiere que él declare y que hable, y va a hacer lo que Dios quiere que él haga y no lo que él quiera hacer. Ya su sabiduría va a ser la sabiduría de Dios, la divina, la que es del cielo, la que primeramente es pura, benigna, pacífica y que no tiene intereses personales. Esa persona ahora ya no va a estar solamente basándose en su fuerza, sino que va a entender que en su debilidad se glorifica el poder de Dios. Ya no va a tener la confianza en su riqueza, sino que va a entender que en su pobreza Dios lo va a hacer rico. ¿Se da cuenta cómo todo se invierte ahora? Cómo todo se invierte, porque cuando nosotros caminamos con Dios nos damos cuenta que no es nuestra fuerza, no son nuestros recursos, no es nuestra sabiduría, no es nuestra posición, no es nuestros títulos, no es nada de eso. Entendemos que es Dios obrando. Y qué tremendo es poder comprender esas realidades, amados. Miren, vamos a ver otros puntos que son importantes ahora. Número uno, reconocer al Señor. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Necesitamos reconocerlo, necesitamos reconocer que Él es Dios, necesitamos reconocer que nosotros no nos hicimos por nosotros mismos. El sentido de independencia a veces es tan fuerte, el querer hacer las cosas a nuestra manera. Y si bien es cierto, hay gente que no ha caminado con Dios y ha tenido éxito en la vida, éxito matrimonial, laboral, académico, ha tenido éxito y le ha ido bien, no hay problema en eso. No hay problema en que le vaya bien, no hay problema en que haya tenido éxito. El tema es que si el Señor no estuvo con él y él estuvo haciendo cosas, hasta que él llegue a Cristo se va a dar cuenta que todas sus obras fueron obras muertas en su propia fuerza, con su propia sabiduría, con sus propios recursos, y nada de eso se afirma delante de la presencia del Señor. Qué tremendo es poder entender, amados, que caminar dependientes de Dios tiene que ver con vivir, vivir confiados en Él. Amén. Porque usted puede tener muchos recursos, usted puede tener mucha sabiduría, mucha inteligencia, mucha fuerza, muchos títulos, pero si usted está confiado en eso y no en Dios, de nada sirve. Sí, de nada sirve. Somos entonces pueblo suyo, somos sus ovejas y Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. ¿Por qué no sirve de nada? ¿Qué dice el Salmo 127.1? Dice, si el Señor no edifica, si el Señor no construye, si el Señor no da crecimiento a la casa, al hogar, a la familia, en vano se esfuerzan los trabajadores, los albañiles, si el Señor no edifica la casa. O sea, es el Señor que nos tiene que construir, es el Señor que nos tiene que dar crecimiento, es el Señor que nos tiene que dar un avance, si no es en vano. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Qué tremendo, amados, el sentido de casa, el sentido de ciudad. Qué tremendo es poder entender que todo esto se hace vano. Todo esto se hace vano. Si nosotros no ponemos a Dios como nuestra confianza, todo esto se hace vano. Mire lo que dice Proverbios 16:9. Dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor.
Ahora, Proverbios 19:21 dice, el corazón humano genera muchos proyectos. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Amén. Qué tremendo. Qué tremendo es poder entender, amados, que, que de verdad, si colocamos en Dios nuestra confianza y somos dependientes de Él, eso automáticamente nos va a llevar, ¿sabe qué? A tener una vida de búsqueda de Dios. Una vida de dependencia en el Señor es una vida de búsqueda, es una vida de oración, es una vida de compromiso con la palabra, porque con la palabra y por la palabra conocemos su voluntad. Pero en la oración conversamos nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros propósitos con el Señor. Tenemos la oportunidad de escuchar su voz, que Él nos hable y que Él nos dirija en nuestro caminar. Amén. Pero qué tremendo es poder entender que yo puedo tener muchos planes, muchos proyectos, pero al final se va a cumplir el designio del Señor. Qué tremendo es poder entender que si yo confío en el Señor y como dice el Salmo 37, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Ven y deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando somos dependientes de Dios y confiamos en Él, nos deleitamos en Él, le encomendamos nuestro camino, amados, y se va a realizar y se va a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Nosotros creemos que al estar dependientes de Dios, lo que en algún momento puede ser malo, se va a tornar bueno. Por eso es que nosotros decimos que las respuestas de Dios muchas veces están en las preguntas. Las respuestas de Dios muchas veces están en las preguntas. Y lo bueno de Dios muchas veces está en lo malo. Y la fortaleza del Señor muchas veces está en nuestra debilidad. Y la riqueza o la abundancia muchas veces está en nuestra escasez. Y lo que pasa es que no sabemos dar la lectura correcta a esto y no lo entendemos. Pero cuando nos metemos con el Señor, Él nos muestra y Él nos ayuda a andar por el camino que debemos andar. Qué tremendo que el salmista decía, Señor, muéstrame el camino por el cual yo debo andar. Y el salmista decía, Señor, quiero estar en tu intimidad porque tú en la intimidad me harás comprender sabiduría. O sea, en el tiempo de oración, producto de la vida de oración, yo recibo fuerzas en medio de mi debilidad. Producto de la vida de oración, yo recibo la sabiduría en medio de mi necedad. Producto de la vida de oración, yo recibo las riquezas que necesito en medio de mi pobreza. Por medio de la vida de oración, yo recibo tu gracia, aunque no tenga títulos ni posiciones, viene tu gracia que me impulsa, que me proyecta delante de ti, delante de los hombres. Amén. Qué tremendo poder entender que la dependencia de Dios, el vivir conectados, el vivir dependiente con Dios tiene tantos beneficios como, por ejemplo, en esa dependencia y en esa confianza, conocer los propósitos y los planes de Dios para nuestra vida. Amén. A veces ocurren tantas cosas que no entendemos, que no comprendemos, pero cuando estamos alineados con Dios sabemos por dónde tenemos que andar y por dónde tenemos que caminar. Gloria a Dios, qué tremendo. Entonces el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Amén. Entonces, qué tremendo. Salmo 127, el Salmo 127:1 ya lo leímos, si el Señor no edifica, si el Señor no edifica la casa, ¿qué pasa? En vano se esfuerzan los que la construyen, los albañiles. Eso es lo que dice la Escritura. Pero si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia a los vigilantes. Necesitamos tener esos principios en nuestra vida, tener esos principios en nuestro corazón. Amén. Aquí vienen otros principios ahora. Mire, el Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. 1 Samuel 2:7. ¿Qué hace el Señor entonces? El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. Entonces, hay tiempos, amados, que no son iguales. Hay tiempos de escasez y hay tiempos de abundancia. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:12. Dice, sé vivir humildemente
y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y Eclesiastés 7:14 dice, cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe lo que habrá de encontrarse después. Amén. Qué tremendo. Entonces, tenemos aquí dos realidades. Vienen momentos de escasez y van a venir momentos de abundancia. Van a venir tiempos de humillación y tiempos de exaltación. Lo que pasa es que a veces quizás se ha cometido un error en predicar un evangelio exitista donde siempre lo que se promueve es el éxito en la vida, es que te vaya bien, es que con Cristo te va a ir mejor, es que vas a tener éxito, es que vas a tener tantas cosas y al final se convierte en una promoción o en una oferta o una promoción de productos que te puedes llegar a recibir si vienes a Cristo. Pero en realidad, amados, quiero decirte algo de parte de Dios. La vida es vida y hay que vivirla. Entonces vamos a vivir días malos y vamos a vivir días buenos. Vamos a pasar momentos tristes y vamos a pasar momentos muy alegres. Vamos a vivir momentos de enfermedad y momentos de sanidad. Vamos a vivir traiciones, pero vamos también a caminar con gente fiel. Vamos a estar encima, pero a veces vamos a estar abajo. Lo importante es que todos estos procesos permanezcamos en Cristo. Amén. Los vivamos con Cristo, que permanezcamos en Él y que nada ni nadie nos mueva de Él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Es que a veces, por tanto, hablar de que Dios te va a prosperar y que vas a tener recursos y que vas a tener ganancia y que vas a tener éxito y todo lo transformamos en prosperidad. ¿Qué pasa cuando eso no está ocurriendo en un hombre que ama a Dios, en una mujer que ama a Dios? ¿Acaso Dios no está con él? ¿Acaso Dios dejó de ser real? ¿Qué pasa cuando una persona que está pasando una enfermedad o cuando un familiar está pasando un momento de enfermedad y esa persona cree en el Señor, su casa cree, su familia cree, pero no se sana y parte luego con el Señor? ¿Dejó de ser el Señor real? ¿Dejó ese hombre o esa mujer de amar al Señor? Claro que no. ¿Qué pasa cuando hay momentos difíciles de cosas que no se entienden, de cosas que suceden y que no tienen sentido? Amados, necesitamos comprender que la vida es vida y hay que vivirla. Hay momentos inexplicables de tristeza, pero también hay momentos inexplicables de gozo y de alegría. Por eso es que la Escritura nos enseña y la palabra nos habla claramente. Ahí en Samuel dice que Dios es el que da la pobreza y el que también humilla, pero también es el que da la riqueza y el que exalta. Todo proviene de Él, todo proviene de Él. Hay una parábola de un hombre que tuvo riquezas durante su vida, que tuvo abundancia durante su vida, pero había un mendigo que estaba a la puerta y estaba mendigando y estaba enfermo y estaba pobre, pero cuando los dos murieron, el mendigo, el que estaba pobre, el que no tenía riquezas, ese fue el seno de Abraham, ese se fue a la presencia del Señor, porque a pesar que no tenía riquezas, a pesar que no tenía abundancia, tenía fe en el Señor, tenía su corazón en el cielo, y el otro que tenía abundancia, riquezas, ese lamentablemente no estuvo ahí. Entonces, ¿cuál es la enseñanza ahí? Jesús dice en la parábola y enseña que ese hombre vivió males en esta vida, pero el otro vivió bienes. Entonces, necesitamos tener claro esto. Hay gente que puede estar viviendo bienes en esta vida. Y tenemos que tener claro también que el sol sale para todos, para buenos y malos, para justos e injustos, para piadosos y para personas impías, para gente que busca a Dios y para gente que no busca a Dios. Y a veces nosotros nos confundimos porque pensamos que como el sol sale para todos y hay gente injusta, gente impía, gente malvada, gente perversa, y le está yendo bien, Dios está con ellos. Y el sol sale para todos. Si tú trabajas, si tú te esfuerzas, te puede ir bien. Pero a veces si tú trabajas, si tú te esfuerzas, puede que no te vaya tan bien. ¿Por qué?
porque a veces hay otros factores que están ahí de por medio. En algunos hay mentira, engaño, robo y parece que todo va viento en popa. Pero en el otro hay más esfuerzo, más trabajo, más sacrificio. A veces hay circunstancias contrarias, como por ejemplo un accidente, como por ejemplo una tragedia y tantos factores en la vida. Por eso es que la fe nos sirve tanto, amados. Por eso es que la dependencia de Dios nos sirve tanto. Por eso es que tenemos que dejar de pensar en un evangelio exitista y entender que van a haber días buenos y van a haber días malos. Pero la escritura dice, el apóstol Pablo dice, yo sé vivir en escasez, pero yo también sé vivir en abundancia. Yo sé tener hambre y yo sé estar saciado. Por todo estoy entrenado para vivir todo tiempo y así nosotros también debemos depender de Dios y estar entrenados para vivir cualquier tiempo que se nos venga al frente. Momentos de necesidad, momentos de adversidad, momentos de abundancia, momentos de prosperidad. Necesitamos estar entrenados en todo porque vamos a vivir días buenos, vamos a vivir días malos. En el día del bien, goza del bien, disfruta el bien. Todo lo que estás viviendo, todo lo que te está viniendo, disfrútalo. Pero en el día del mal, dice la Escritura, considera, piensa, medita. Por eso es que la Escritura nos enseña que tenemos que gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. ¿Por qué? Porque eso nos da una estabilidad, nos da un equilibrio. ¿Por qué? Porque en el día que tú estás llorando, amado, o que otro está llorando, si tú estás con ese que está llorando y tú estás en gozo, te pega un equilibrio. Tú comienzas a recapacitar, tú comienzas a meditar y te equilibras con sentido a la vida y afirmas tu fe y tienes la oportunidad, amado, de afirmarte. Si tú estás pasando un momento difícil y alguien tiene una victoria y tú te gozas con eso en su victoria, te da una equilibrada y te tira para arriba en cuanto a la fe de que tú vas a tener victoria. Por eso necesitamos en la vida de fe tener ese equilibrio, pero tener la fe fundamentada en Cristo. Que no importa si estoy pasando días malos, pero yo voy a permanecer firme. Que no importa si estoy pasando días de alegría y de gozo y de victoria, yo voy a permanecer firme en Cristo. Porque tanto lo uno como lo otro me puede mover, pero yo voy a permanecer. Tú vas a permanecer. Amén. Y qué tremendo es esto, hermano. Qué tremendos son estos principios. Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Qué tremendo. Muchas veces pensamos que todo va a ser bueno y no todo es bueno. Muchas veces pensamos que todo va a ser malo y no todo va a ser malo. Ahora, Eclesiastés 3:11 dice algo tremendo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En tu corazón, amado, hay eternidad de parte de Dios. Por lo tanto, Mateo 6:34, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene sus problemas. Ese pajarillo que está ahí en la pantalla por algo especial. Está oliendo un lirio del campo. Hay una escritura que te voy a leer, unos versos no van a salir en pantalla, pero se los voy a leer. Dice, por tanto os digo, Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Aleluya, qué tremenda palabra. Ese pajarillo que usted ve ahí en pantalla y ese lirio que está ahí también oliendo a este pajarito, están escritos aquí en la escritura. Y dice que el Señor al pajarillo lo alimenta, lo sustenta y al lirio lo viste de una forma hermosa y nos insta a no afanarnos, a estar afanados. Cada día tiene su mal. No podemos estar angustiados, no podemos estar afanados por lo que va a ocurrir. Amados, en estos días que estamos viviendo son días que pueden ser días muy ansiosos, días de mucha angustia, días de mucha ansiedad, días de mucho estrés, pero yo te invito a no afanarte, a no estresarte, a no angustiarte. Te invito a confiar en el Señor y te invito a depender de Él. Depende del Señor, confía en el Señor. No te fíes de tu propia sabiduría, de tu propia inteligencia, de tus propios recursos, de tu propia fuerza, de tu propia familia, de tu título, de tu posición o de tu trabajo. Todo eso puede no valer nada. Confía en el Señor, depende de Él y vas a ver su mano poderosa. Él te va a vestir, Él te va a alimentar, Él te va a dar cuidado, protección. Amén. Gloria a Dios, qué tremendo. ¿Qué tengo que hacer yo para sacarme esta ansiedad? ¿Qué tengo que hacer yo para sacarme este estrés que se me está acumulando y que me tiene complicado? ¿Qué cree usted que tiene que hacer? Filipenses 4 tiene la receta ahí cuando el apóstol Pablo dice, yo sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que confiar en Cristo porque todo lo puedo porque Él me fortalece. Pero también dice la escritura, ahí mismo el apóstol Pablo en Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el secreto de depender de Dios y confiar en Él? Primero, cambiar el concepto de las ideas en mi mente. Segundo, entender que nada puedo hacer si Dios no está conmigo, si no confío en Él, voy a fracasar en cualquier proyecto o plan que desee emprender. Entonces, ¿qué necesito? Necesito ir delante de Dios y que mis peticiones sean conocidas delante de Él. En toda oración y ruego, ¿qué es lo que estás necesitando? ¿Qué es lo que estás padeciendo? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu afán? ¿Cuál es tu ansiedad? ¿Cuál es la causa de tu estrés? Vaya en oración, entregue al Señor. Y ahí mismo usted, ¿qué hace? Da gracias. Porque la gratitud abre la puerta a que Dios se mueva, porque la gratitud habla de fe. Tengo fe, estoy agradeciendo por aquello que estoy pidiendo, que estoy entregando, que estoy mostrando delante del Señor. ¿Y qué va a pasar cuando yo agradezco? Cuando yo visualizo por la fe que Dios me puede ayudar, que Dios me puede vestir, que Dios me puede dar el alimento, que Dios puede glorificarse como en el pajarillo y como en el lirio del campo. ¿Qué va a pasar cuando yo echo toda mi ansiedad delante de Dios y obedezco la palabra? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que la paz de Dios va a venir sobre mi vida y va a sobrepasar mi entendimiento y va a guardar mi corazón, va a guardar mi pensamiento en Cristo. Es decir, ahora mi mente va a ser la mente de Cristo con relación a esa necesidad y a esa petición. Y entonces ahora yo me voy a tener que enfocar en el reino porque dice, primeramente busca el reino de Dios y su justicia y todo lo que tú necesites te vendrá añadido. Amén. Mire, puede ser que tú estés necesitando algo en este tiempo. Puede ser que tú estés necesitando quizás algo para tu hogar, algo para tu casa. Eh, Conversando con unos hermanos en estos días, estaba hablando de algunas cosas que estoy necesitando y le decía, estoy orando por esto. Estoy orando por eso.
porque a pesar que pueden haber recursos o a pesar que puedan haber tarjetas de crédito o cosas en las cuales una persona se puede encalillar o endeudar, no debe ser así para nosotros. Debemos buscar dirección de Dios para las cosas que son importantes y para las cosas que necesitamos. Porque para cada cosa que tú necesitas, que yo necesito, Dios la conoce. Y cuando tú estás buscando el rostro de Dios y cuando tú estás buscando la voluntad de Dios, Él se manifiesta a favor de sus hijos. Así que yo quiero también animarte y pedirte, no te endeudes. No te endeudes con cosas que a lo mejor piensas que necesitas y no las necesitas. Quiero pedirte también que si quieres algo y necesitas algo, puedas conversarlo con el Señor. Habla con tu esposo también, o con tus padres, o con un amigo, con tu discipulador, o con tu pastor, ¿cierto? Conmigo, que soy su pastor, a los que son de nuestra congregación, y oremos juntos porque hay cosas que si tú estás buscando a Dios, Dios las va a traer, Dios te las va a entregar. Amén. Hay cosas que si tú estás buscando a Dios, Dios las va a traer a tu vida. Que si tú estás buscando el reino, te va a sorprender el Señor. Hay cosas que Dios te va a entregar, hay cosas que Dios te va a dar. Siempre y cuando estés buscando el reino de Dios y su justicia, hay cosas que van a venir de manera natural, pero al mismo tiempo sorprendente. Amén. Claro, hay cosas que tenemos que hacer, como por ejemplo trabajar o estudiar o hacer la obra o tantas cosas que se tienen que hacer. Hazlas naturalmente y vas a ser sorprendido por Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús por tu palabra y pedimos que tu palabra corra, que tu palabra fluya. En el nombre de Jesús oramos por tantas vidas de hombres y mujeres que quizás están en angustia, en ansiedad, en estrés y pedimos, Padre, que tengan descanso para su pensamiento, que venga paz que sobrepasa el entendimiento en sus corazones, que ellos puedan, Señor, descansar a través de la vida de oración, como dice tu palabra, venid a mí los que estáis cargados, trabajados y yo los haré descansar. Señor, que nuestros hermanos, nuestras hermanas vengan a la vida de oración, a la vida de confianza y dependencia de ti, papá. En el nombre de Jesús, ya dejamos de creer incorrectamente, no dependemos de nuestra propia fuerza, de nuestra propia sabiduría, de nuestra propia inteligencia, de nuestro propio recurso, de nuestra propia familia, de los títulos, de las posiciones. No es que vamos a hablar o vamos a hacer, dependemos de ti, confiamos en ti, Señor, en cada momento de escasez o de abundancia, dependemos de ti, Señor. Hay tiempos que vamos a vivir, pero siempre permaneceremos firmes en tu presencia, Señor. Y todo tú lo has hecho hermoso en su tiempo. Sabemos también que vienen tiempos hermosos, tiempos perfectos, donde tú traerás victoria y respuesta a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, Señor amado, para también entender, Señor, y saber que van a haber días malos, días difíciles, pero también habrán días buenos y días alegres. Y no nos vamos a mover, vamos a permanecer en la fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición, amados. Te bendigo en este día, que la palabra corra y ministre tu corazón. Un abrazo grande. Bendiciones. Gracias y paz del Señor Jesucristo.